Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos con nosotros a Rocío Pérez, que para mí es un absoluto honor. Ella es cofundadora de la marca B-Levels y es nutricionista y está especializada en mujer y niños. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras por abrirme el espacio. Antes de empezar, queríamos, como siempre, dar las gracias al Grupo Pinilla por cedernos este precioso espacio y a Levadura Madre por hacer este podcast posible. Bueno, Rocío, cuéntanos un poco cómo empezó todo esto, cómo se transformó tu carrera y pasaste del mundo del derecho a la salud, la nutrición. No sé, yo estoy expectante porque yo también vengo del mundo del derecho y también estoy aquí hoy, o sea que... Pues, bueno, lo primero, gracias de corazón por invitarme. Espero que lo que hablemos hoy aquí pues sirva sobre todo a las mujeres que nos escuchan, ¿no? y que puedan coger aquello que les sirva, ¿no? Que creo que es más allá de irnos con mucha información, sino que cojan aquello que en su día les pueda aplicar. Entonces, en cuanto a mi trayectoria, efectivamente yo vengo del mundo de la abogacía. Al final creo que todos en su búsqueda de salud tenemos como un camino, ¿no? En mi caso, vivía realmente muy desconectada de mi cuerpo. Y bueno, tuve una trayectoria profesional como muy al uso, acabas el cole, tampoco tienes mucha idea, tus padres no sé qué, y bueno, te metes como un bucle, ¿no? Y yo pensé que mi manera de aportar al mundo iba a estar ahí enfocada. Me metí en la abogacía, estuve ejerciendo un par de años, pero en paralelo yo ya tenía ahí como mis semillitas, porque no me voy a alargar mucho en la historia, pero yo llevaba tomando la píldora ya desde los 13 años, a mí nunca me llegó la regla, tuve un proceso personal y fisiológico complejo, con una depresión potente con 14 añitos. Entonces, entre esas, pues conozco al que hoy es mi marido, con 19 años, mi marido pues viene de una familia gigante, ¿no? Como él el tema familia lo tenía muy ahí, yo para nada. Pero me tomaba la píldora, ¿no? Y decía, joder, y el día de mañana, y si quiero ser mamá, ¿qué va a ocurrir, ¿no? Porque necesito la regla para tener niños, ¿no? Total, que me quito la píldora. A todo esto, claro, digo, ¿por qué me estoy tomando? Porque llevo 10 años de mi vida tomando un fármaco. Claro, con 14 años ni te lo planteas, ¿no? O sea, no, era como no le llega la regla. Claro. Yo tuve esta depresión con 14 años, que es un momento muy delicado en el desarrollo de la mujer, porque están todas las hormonas como a flor de piel, no estamos regulando, ¿no? Hay niñas que tengan la regla antes, ahora todo está muy precoz por todas las exposición a tóxicos que tenemos, pero bueno, normalmente te empieza a llegar la regla a esas edades, ¿no? Y era como, joder, todas mis amigas tienen la regla, yo no. ¿Y a mí qué me pasa, no? ¿Qué me pasa? Entonces nada, médico tal, y dijeron, bueno, esta niña pues la píldora y ya está. Yo pensé que tenía la regla, hasta que empiezo a rascar, ¿no? Entonces... ¿Tú pensaste que tenías la regla? Yo pensé que porque tenía, pensabas porque tomaba la que píldora. porque pensabas que ese sangrado era la regla. Era la regla. Vale. Claro, a mí nadie te explicado. suele explicar cuando te dan este tipo de fármacos Cómo lo que actúan conlleva. y qué Yo no lo supone, sabía, de Yo hecho. la verdad es que tampoco. Claro, te explica lo que es un sangrado por deprivación, nadie te explica. Ya. Exacto, y menos con 14 años, como tú no tienes la regla, te tomas esto y listo, y ya está. Entonces yo veía que todos los meses sangraba, Pues ya está, estoy punto, bien. estoy fenomenal, ¿no? Y de repente un día digo, ¿y si no me tomo esto? ¿Qué pasa, no? Y no venía, y ahí empieza mi búsqueda. Entonces, empieza mi búsqueda en el mundo de la nutrición, deporte. Yo había estudiado ya deporte mientras que hacía derecho, era entrenadora personal en un gimnasio mientras me sacaba la carrera, pero lo tenía un poco como un hobby, ¿no? No lo veía como, era como me quiero sacar un dinero y me encanta el deporte, mi padre se ha dedicado toda la vida al baloncesto y lo hago en paralelo. Y yo no sabía que al final iba a ser mi vía de salida, el deporte a la abogacía, porque yo empecé por el deporte. Del deporte me voy a la nutrición, empiezo a ser muy friki del que hoy es nuestro socio, que es el doctor Hernández, y digo, yo tengo que... empiezo a descubrir todo el mundo de la psiconeuroinmunología, que es como... resumido, básicamente es como un estilo de medicina que aúna todo, ¿no? Entiende el cuerpo como un todo, en el que no solo te analizo si se rompe el codo, no solo del trauma, sino, oye, vamos a ver 360 cómo está todo tu cuerpo, porque al final un problema digestivo puede venir de aquí, puede venir, o sea, somos un todo, ¿no? No podemos segmentar al ser humano de una manera tan acotada.
Y entonces empiezo a flipar y me empieza a resonar todo muchísimo y digo, tengo que hacer algo con esto. Entonces me acuerdo que yo me iba, empezaba a hacer juicios, me iba, antes de entrar al despacho o irme a algún juicio, me veía tropecientos vídeos de este doctor, era friki fan número 1, y digo, tengo que conocerle, o sea, obsesión. Eso no suena. Y total, que yo, que soy súper tozuda, bueno, empecé a estudiar nutrición mientras que acababa el máster de abogacía. O sea, os cuento todo esto para que veáis el ritmo que yo llevaba, ¿eh? Sí. O sea, yo tenía 23 años aquí, 22, 23. Acababa de terminar el máster, nutrición, el de derecho, o sea, el deporte, todo a la vez. Y nada, cogí y conseguí que este doctor me cogiera para hacer prácticas con él en su clínica. Y me iba por las tardes, en verano, a su clínica y por las mañanas iba al despacho. Madre mía. Hasta que... Además, que mundos tan diferentes, Claro. ¿no? O sea, nada que ver. Y yo empiezo a ver como mucho conflicto interior, porque digo, a ver, en el despacho se me está ofreciendo una carrera profesional importante, Una es estabilidad. como... es la rueda del hámster, ¿no? Además, ahí luego es muy difícil salir, o sea, te metes y cuando te llegan otro tipo de responsabilidades no renuncias a una carrera profesional estandarizada tal y como socialmente todo el mundo admira, ¿no? De repente salirte y decir que me voy a montar un gimnasio, o sea, entonces era como un Chocaba poco... bastante, sí. Claro, entonces se me plantea una oportunidad bestial, además mi marido también es súper emprendedor y bueno, básicamente me lanzo a la piscina y dejó el despacho para montar un gimnasio, un boutique chiquitito de sesiones one-to-one y yo ya empecé a meter la parte de nutrición. A todo esto me caso ese año, o sea, fue todo como una locura, Sí. pero, o sea, lo cuento así porque yo decía, ¿y cómo no me llega la regla? O sea, Sí, que igual pensabas, estoy Sí. estresada, tengo muchas cosas, ¿no? bueno, ahora lo veo Ahora así, lo en ese ves. momento yo no entendía nada. Claro. Entonces era como, ¿cómo no? ¿Por qué? Si yo me cuido, como súper bien, entreno, Claro. tal. Pero, ¿cómo estás de límites? ¿A qué revoluciones vivía yo, no? Entonces, os resumo o sea, me hago como una rebobinada hacia adelante porque mi primera regla la tuve con 27 años. 27. Tengo 30. Qué barbaridad. Y fue, además me llegó el día de mi cumpleaños, 27. Menudo regalo. Exacto. Y nada, entonces todo este viaje me llevó a no solo formarme como una loca, porque cuando en medicina convencional no se te dan las respuestas a lo que tú planteas, pues yo también por mi manera de ser era como tengo que mirarlo, o sea, hasta la coma, ¿no? O sea, eso de me obsesiona... Sí, claro. Y me meto hasta el fondo, pues yo cuando algo me tal, hasta el fondo, y al final pues conseguí revertir esta menorrea después de haber ayudado a muchísimas mujeres antes que a mí a Antes de recuperarla. encontrar tu solución. Claro, porque era como, o sea, a mí me frustraba muchísimo, yo dejé el despacho con 24 y empecé a trabajar muchísimo con el doctor, etcétera. Y me frustraba un montón decir, jo, es que recupero regla tras regla, ¿no? Me acuerdo con Javi en casa, yo llorando, de la alegría, pero a la vez me ponía de bruces todo el rato con lo que a mí me faltaba. Le digo, ¿cómo puedo estar ayudando a tantas mujeres Y a mí ser no- capaz de No ser ayudarme? capaz, claro. Entonces fue todo un viaje en el que pasé por, pues eso, estudiar nutrición, psiconeuroinmunología, luego hice una parte de formación de psicología aplicada al cuerpo y bueno, y entre medias nace B-Levels también, o sea que Qué al barbaridad. final Javi, que me veía pasar consulta en casa, decía, o sea, no puede ser que todo esto que estáis entendiendo la medicina, porque Javi venía de otro, no había oído hablar nunca de estilo de vida, de suplementación, Claro. ¿no? Era como, Y de era muy salud ajeno. femenina todavía menos, Cero. claro. Y decía, tenemos que hacer algo con esto. Entonces nacieron los productos al hilo de esta filosofía y esta manera de entender la medicina y la salud. O sea que bueno, he hecho ahí un patiburrillo, pero... No, nos viene muy bien para contextualizar. Yo creo que también podemos hacer una pequeña aproximación para las mujeres que nos estén viendo a este autoconocimiento, o sea, hasta qué punto estamos desconectadas de nuestro cuerpo y una visión como súper general, que además a mí hay una forma en la que tú lo haces que me parece súper bonita, de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Es decir, algo muy breve de cómo podemos, o sea, cuáles son las fases, qué podemos identificar y qué nos puede chirriar. Vale, o sea, de entrada creo que efectivamente hay una falta de educación general ya os digo, en los coles, incluso nosotros en casa. Es como, a mí no me explicaron nunca
cuándo y cómo era un ciclo menstrual Y no lo hablas fisiológico. No lo hablas, es como algo que te llega. Hay casas en las que es más tabú, otras menos, pero nadie habla del tema. Entonces, creo que a mí, por ejemplo, llevándolo a mi caso, si se me hubiera explicado que no tener una regla no era normal, pues quizá me hubieran saltado alarmas, o en mi casa, para tomar las riendas del asunto previo, ¿no? Entonces, creo que efectivamente es importante entender el ciclo como ese chivato, ¿no?, que lo hablábamos el otro día, que nos va dando pistas sobre cómo estamos, no solo a nivel fisiológico y cómo nos encontramos, sino cómo estamos emocionalmente. O sea, y no esperar a que, oye, me quiero quedar embarazada, voy a ver cuándo ovulo. O sea, que el ciclo menstrual es mucho más que una herramienta para quedarnos embarazadas o de ser fértiles, ¿no? Que tiene un impacto bestial en nuestra manera de caminar en el mundo, y es que pues somos biológicamente diferentes al hombre, entre otras cosas, por esto también, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que es como un poco un chivato de salud, que lo comentábamos también el otro día, ¿no? Es decir, tenemos como la suerte de tener una herramienta que nos habla un poquito de cómo nos encontramos todos los meses, durante todos los días del mes. Por eso, esas pequeñas cosas que dices, mira, esto no es normal, cosas que sean frecuentes, que tú sabes que se dan con asiduidad en mujeres, que dices, mira, es que esto te tiene que estar chirriando. Pues, por supuesto, sangrados intermenstruales. Estar inflamada los días previos a la regla. A ver, aquí no quiero tampoco hiperromantizar el ciclo, porque lógicamente es una descamación del endometrio, entonces algo de inflamación va a haber, es un proceso inflamatorio per se. Ahora, no es normal cambiar de talla de sujetador a lo largo del mes, que esto ocurre mucho, tener unos cambios de humor bestias de, pues eso, no puedo ni ver al de al lado, o sea... Es verdad que tenemos que tratar de acompañarnos y entendernos cómo vamos fluctuando, para que también nuestro entorno, nuestros maridos, ¿no?, que sepan también acompañarnos en este sentido, pero no es normal cambios tan bruscos. Tampoco es normal, lo que decía, sangrado entre reglas, ciclos menstruales muy cortos, de menos de 24 días, ahí nos está indicando fases lúteas cortas, baja producción de progesterona, que luego si quieres ya nos metemos un poco más en el tema hormonal. Esos serían como indicativos, dolores menstruales terribles, ¿no? O sea, esto de me tomo un ibuprofeno a mitad del mes porque si no, no aguanto, no es normal, ¿no? El necesitar de ayuda farmacológica para manejar el ciclo. Y aquí hay un punto muy importante que has tocado, que también me parece muy interesante, y es el cómo compartimos o cómo vivimos esto en casa, ¿no? Es decir, tú dices, no es normal odiar al que tengo enfrente. Pero ¿hasta qué punto hacemos a nuestro entorno partícipe de si es normal que yo no estoy emocionalmente igual durante todos los días del mes, ¿no? Sí, de hecho si es como la normal, excusa a veces, ¿no? Pero o sea, yo creo que es muy importante, porque al final tú no te encuentras igual. Y antes lo comentaba con Ale, ¿no? Si es normal esos días que... Pues es que hoy no me apetece salir, pero porque es que hoy no me apetece salir de casa, que evidentemente no vas a dejar tus funciones, pero es sábado y hoy no me apetece hacer plan. ¿Y cómo de importante es que entendamos esto dentro de la unidad familiar? Total, es que creo que hay un tema también de que no es un problema individual solo de la mujer, es también un patrón social. O sea, también lo hablábamos el otro día, ¿no? Hasta qué punto hablar de cómo estamos la sociedad, porque el problema no solo viene en un desconocimiento individual de la mujer, es que también se nos exige estar igual, ¿no? Se nos exige trabajar lo mismo, seas o no mamá, tengas o no el ciclo, entonces es como igualdad sí, en derechos y oportunidades, pero no se nos puede tratar de igual manera, porque eso ya es una desigualdad per se, porque no somos iguales, ¿no? Entonces, creo que esto evidentemente tiene que haber como un acercamiento por ambas partes desde un punto de vista contextual y social, que nuestro entorno, en este caso, ¿no?, familia, nuestros maridos, pues quieran entender las fases por las que vamos pasando, porque va a facilitar esa comunicación y esa convivencia, es importantísimo, pero también nosotras que nos hagamos cargo. Claro, es como, es que esto también necesito ayudarte a que me ayudes. ¿Y cómo te ayudo a que me ayudes? Explicando cómo estoy, cómo explico, conociéndome. Entonces, es esencial que... Es un tema súper tabú también. Es una responsabilidad. Y luego yo te quería preguntar, dicen que hay unos días que tenemos como
una explosión de creatividad. Eso pasa, ¿no? En el Sí. ciclo O sea, también. si O sea, queréis somos- hacemos como un breve repaso Sí, de vale, las de fases. todos, venga. O sea, sería el día 1 de ciclo, claro, yo también, o sea, me Perdona, enteré- te voy a interrumpir, Perdón. Rocío, pero si puedes hacerlo Sí. con esa aproximación que haces a las estaciones del año, que me Sí. parece súper Superguay. visual. Sí, Ay, sí. sí, a ver, yo no lo sé. Pues básicamente, esto vamos explicando el ciclo y lo asemejamos con la estación, porque es que además te das cuenta de que hemos sido creados con tal perfección que es que incluso a nivel de naturaleza todo tiene la conexión con el ciclo nuestro. O sea, Qué fuerte. es muy bestia. Cuando empiezas como a profundizar en esto y lo pones en consonancia con la naturaleza, ¿no? Dices, jo, es que no hay puntada sin hilo, ¿no? Claro. Entonces, día 1 del ciclo es el día 1 que tenemos nuestro primer sangrado rojo, no marrón, no, porque Vale. eso me hablaría de o un endometrio que ya está viejito o un spotting, pero primer día de sangrado rojo es día 1 del ciclo. ¿Qué es el spotting? O sea, Spotting, como- perdón, es sangrado Manchado, ¿no? intermenstrual, exacto. Es Vale. como entre reglas que haya pues un sangrado en el día 18, en el día 14, a veces hay un poquito de sangrado con la ovulación, pero bueno, básicamente sangrados que nos pueden resultar un poco anómalos son sangrados entre ciclos y de tonos no rojizos, o sea, como más marrones. marroncitos. Entonces, día 1 de regla, día de sangrado rojo. A partir de ahí entraríamos como en esa fase que se llama folicular. ¿Por qué se llama fase folicular? Porque empieza a crecer ese folículo, ¿no? Que va a ser ese potencial óvulo, que va a dar lugar luego a un embrión, si se fecunda, o cuerpo lúteo, o si no se fecunda, pues ya se descamará en forma de regla, ¿no? Entonces, fase folicular aproximadamente puede durar entre 10, 12, 14 días, ¿no? Los ciclos teóricos del libro te dicen hasta el día 14, ¿no? Día 14 es la ovulación. Esto ya sabe que no es así, No. o sea, cada mujer ovula en un momento, incluso una misma mujer, Sí, cada de ciclo repente, puedes ovular. La primera semana y sorpresas. claro. Exacto, Bueno, de hecho, yo he porque... llegado a ovular 2 veces. O doble y O tienes doble, mellizos. Exacto, entonces no es escuadra y cartabón, Tal cual, claro. por eso la importancia de conocerse. ¿Y cómo nos conocemos? Pues una de las herramientas que para mí más potentes me parecen es el moco cervical. O sea, tú no tienes el mismo flujo vaginal el día 1 que el día 14 que el día 23 de ciclo. Entonces, si esto nos vamos conectando con esa mirada y esa conciencia cada vez que vamos al baño, Claro. o cómo te sientes, esa sensación, estoy húmeda, no, o sea, es ese conectarte, ¿no? Y si no te lo cuentan de pequeñita, es difícil, y si encima toda la primera coges y te pones un salva slip, y encima irritan mucosas, etcétera, etcétera, no vas a ver. Claro. Entonces, es En el importante. colegio deberían... Bueno, Bueno, para es que mí, es que yo esto lo conocí cuando estaba buscando un embarazo. Claro. De Sí, que repente te haces con... te cuentan un poco todo. De repente Máster. descubres que existe el moco cervical. De repente. Descubres La que... temperatura, ¿no? También, sí. Totalmente. Es complicado, sí. Entonces, bueno, eso sería como la primera fase del ciclo en el que empieza a haber como esa maduración del folículo y ese crecimiento y esa proliferación más de estrógeno, que es como esta hormona tan potente en el embarazo que hace que nos brille la piel, que de hecho tiene también el sentido, ¿no? Que tú en la ovulación estés como más radiante, atractiva, más guapa, claro. más, ¿no? La piel más brillante, porque estás desde un punto de vista puramente fisiológico, tu estás un momento. poco Llamando la atención. Sí. como el pavo, momento pavo. o Sí, sea, total, momento pavo, sí. vas a sacar las alas, ¿no? justo. Entonces, esa acción del estrógeno es súper importante y hace que a nivel emocional nosotras estemos como con más ganas de sociabilizar, más abiertas, más pues tengamos más líbido, más creatividad, que es lo que comentabas fuerte. antes, ¿no? Por eso hay muchas mujeres que dicen, yo me hago el calendario de trabajo autónomo tal en función del ciclo. Bueno, si no te encorseta, genial, pero que está bien porque dices, pues igual no me pongo una reunión súper importante cuando estoy a punto de menstruar porque tengo ganas de meterme en la cueva. Sí, que Es todo me lo ves parece negro. Es que es verdad, superimportante ¿eh? porque además luego te cambia también o sea, la actitud, ¿no? Que Claro. tú dices, jo, acabo de salir de una reunión, me ha ido fatal,
qué mal, no valgo para esto, o yo qué Eres sé, y de más repente te das compasiva cuenta, contigo. claro, te das cuenta de que es por eso. Y te estás hiper cabreada con tu marido y le dices, joder, mira, o sea, Lo siento. genial, eres un tal, pero también es que yo estoy así. Justo. Entonces, perdona, porque... Y lo hace más fácil, ¿no? Pero incluso para ti, incluso es lo que tú dices, ¿no? Perdonarte. Reconocerte Sí, en tu sí. error de decir, vale, que también soy yo. Sí, No, y Que es muy entenderte fácil es decir, no es que clave. tú estás haciendo ya y es que tú estás así. Sí, es como no toda la culpa son las hormonas porque somos más que un conjunto de moléculas. Entonces, esto de, bueno, no, que es que estoy hormonada. Bueno, espérate, también tengo voluntad. Sí, ¿sabes? también de... ¿No? excusa. Pero es importante tenerlo presente. Sí. ¿No? Yo, vamos, os lo he dicho en cuanto he llegado, o sea, estoy posparto, mi cabeza tal, y puedo bien darme caña, joder, qué mal estás hablando, Claro. o puedo decir, oye, mira, hago lo que puedo, Es lo que hay. estoy Eso es. así, hormonalmente estoy así, la naturaleza es muy sabia, entonces está así porque tienes un bebé de 2 meses que amamantar, ya está, ¿no? Como Sí. relaja, o sea, Sí. que a Sí, veces cada momento- nos ponemos una caña No te nosotras exijas bestial, tanto. nos exigimos mucho. Que es un poco lo que hablábamos de que yo digo siempre, ¿no? Es que estamos en desventaja competitiva con los hombres con respecto a todas estas cosas. Y no es que nos tire piedras, sino que es que creo que lo que hay que salir es del error de concepto de pensar que podemos ponernos a su nivel, volviendo a lo del universo, o incluso a lo que hemos hablado más veces en este podcast de tu perspectiva del éxito en tu vida, ¿no? Tenemos tan claro a dónde tenemos que llegar, quiénes son nuestros competidores y lo que nos exige la sociedad, que estamos cegadas mirando ahí y queriendo estar a su ritmo. No podemos. No, y al final nos lo ponemos muy complicado a nosotras porque de alguna manera nos exigimos muchísimo, dando por sentado o minusvalorando que acabas de crear una vida. O sea, Claro. perdona, ¿qué más espectacular? Claro. ¿Qué más, Es que es qué un milagro, trabajo sí. más productivo? Cuando dicen, o sea, no estoy productividad. produciendo, ¿no? No estoy creando, ¿no? Yo que tengo mucho tema, no soy creativa, perdón, acabo de crear una vida. O sea, que hay más creativo que crear un ser humano, ¿no? Y entonces esto creo que también, como nosotras mismas nos ponemos tal exigencia, que también socialmente es la que hay, también se lo ponemos muy difícil a nuestro marido, Claro. ¿no? Porque Sí, es que tampoco nos dejamos a veces ayudar, Claro. porque es como, no, yo es que soy superwoman, puedo Puedo con todo con y todo y encima no. voy a la reunión, me llevo a la niña y hago el tal. No, guapa, Pino o Puente sea, y es que imposible. tú ahora estás Para, ahí, sí. puedes parar y puedes permitirte parar en paz y no llegar a todo. Y eso que digo, eso que acabo de decir, a muchas nos cuesta mucho. Sí, te incluyes, ¿no? Hombre, Bueno, yo porque no lo sé, yo no sé haces, hacer eso. no, porque lo haces, pero estás... Entonces me da igual hacerlo, o sea, es como si tu mente está ahí. O sea, yo puedo estar parada con mi bebé dándole el pecho, pero Pero la ¿dónde está cabeza- tu cabeza? Es que somos incapaces. Y eso el bebé además, es que Lo nota. no es que lo note, es que si estás dando lactancia, todas las hormonas que tú estás produciendo, se las Las pasas. transmites. Claro, Qué el cortisol fuerte. se lo pasa, todo. O sea, de hecho, los bebés, esos primeros meses de vida, es que son entes, son nosotras. Sí, O sea, yo a son una veces, extensión de que me nuestro decía el cuerpo. otro día mi marido, ¿qué le pasa a la niña? No, pregúntame primero qué me pasa, pasa a a mí. mí? Porque estaba súper intranquila. Digo, no, mírame a mí. un Estabais segundo. igual. Claro, si es que es una extensión de mí, ¿no? Me he enfadado, ella está enfadada. O sea, entonces es tan brutal lo que están haciendo nuestros cuerpos y cómo nuestro cerebro se reconfigura para estar allí, que es increíble que nosotras mismas nos exijamos tanto. Hay un tema llegado a, vamos a pasar posparto, ya he creado esa vida que es maravillosa y de repente decido que me vuelvo a abandonar, ¿no? Porque, bueno, pues como que de repente el ginecólogo te dice, ya está, perfecto, Has a tu pasado la casa. cuarentena, sí. ¿Y quién eres en ese momento, no? Es decir, me da igual quién eras, probablemente seas una persona completamente distinta, incluso tu ciclo, incluso esa reconfiguración de todo. Y encima nos encontramos con un montón de variables que no teníamos antes. Voy a falta de sueño extrema, voy a un nivel de estrés y además un tipo de estrés que desconocías, un nivel de preocupaciones y un tipo de preocupaciones que desconocías. No las vamos a cambiar, ¿no? Que es lo que te decía el otro día. Van a estar ahí, va a estar la falta de sueño, va a estar... Entonces, desde esa perspectiva de como madre deja de decirme lo que tienes que hacer es dormir mejor porque es inviable, ¿cómo ¿Qué podemos podemos hacer? compensarlo? Danos tips para decir, no vas a dormir mejor, pero haz esto. No vas a tal, pero intenta ahí. Yo creo que el posparto es como el gran, o sea, ¿no? O lo que nadie te cuenta
cuando vas a ser mamá por primera vez, ¿no? Es como todo te centras muchísimo en lo que le tengo que comprar al bebé, el parto, ¿no? Que nos da muchísimo miedo, la lactancia, sí, eso, algunas ya se empiezan a ocupar de la lactancia, pero el posparto, lo que ocurre ahí en la cabeza... súper tabú. Yo flipé con mi primer hijo, ¿no? Sobre todo en la parte emocional. Dije, no me va a volver a pasar esto con el segundo, ni de broma. Por supuesto, toda la parte fisiológica ayuda un montón, pero creo que antes de meterme en los tips, ¿no? De qué podemos hacer con el sueño y tal, creo que algo que hace muchísima falta, sobre todo hoy que vivimos maternidades muy solitarias, es raro ya que tengamos casas de que está la tía, la abuela, no sé qué, ¿no? Eso, ese contexto de que hubiera mucha tribu de mujer hacía que yo creo que emocionalmente nos sintiéramos mucho más arropadas, porque, vamos, yo creo el posparto para mí es de los grandes momentos en los que se pone en jaque tu relación con tu pareja, ¿no? Con tu marido, o sea, porque... Sí, es un tema muy íntimo, además, si no te entienden. No te entienden, ellos... que es que no te entiendes no, ni tú. No te entiendes porque ni tú has dicho, nadie te avisa, yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que te avisa mucha gente, de hecho yo he avisado a mucha gente, pero es que no lo entiendes. Es decir, es imposible que entiendas algo que solo puedes comprender de forma experiencial. De repente te llega, sobre todo porque no es lo mismo tu posparto que el mío, ni que el tuyo ni que el tuyo. Es decir, ni del cada primero uno ni es del un huracán. segundo. Y que el parto determina muchísimo el posparto, posparto, ¿no? No es lo mismo una cesárea que un parto maravilloso, que un parto con mucha intervención. O sea, al final, evidentemente... Sí, muchas variables. Claro, o sea, hay mujeres que ya dicen, es que mira, no me puedo ni ocupar de la parte emocional porque me encuentro tan mal. Acabo de tener, o sea, es que todo el foco está ahí puesto, en lo físico. ¿no? O sea, lo emocional lo puedes, te eclipsa cuando lo fisiológico está en calma, ¿no? Entonces, efectivamente, varía muchísimo. Pero, perdóname, que se me ha ido la cabeza. No, querías hacer tú una aproximación al posparto de lo más esencial, ¿no? Que para ti es como que antes Exacto. de vamos Entonces, a ver qué pasa con el sueño, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, esa red de apoyo me parece esencial, aunque no se haga duro, pero que la mamá sepa, oye, si me pasa esto, tengo un tema con la lactancia, puedo llamar a esta matrona, si tengo no sé qué, o sea, que tenga ahí como una red acompañada, ¿no? Exacto. Sí, que nos cuesta muchas veces esa parte de pedir ayuda. O no sabes cuándo tengo que pedir ayuda, ¿no? No sé qué es lo normal, no sé, pues eso, estás dando el pecho, pues tengo grietas. Pues, me duele. Pues, sí, pues aguanta el dolor porque en un par de días se te pasa. Bueno, pues que a lo mejor no es normal que tenga grietas. O a mí, por ejemplo, se me saltó un punto. Y claro, yo ahí aguantando, digo, es que nadie me ha dicho qué dolor es normal, ¿sabes? Y entonces ya pues tuve que ir al hospital y me volvieron a coser, pero claro, tú ahí aguantas porque dices, esto es lo que toca. Total. ¿No? Porque te van a decir, estás incómoda, pero nada, en un par de... tómate un un nolotil o no sé qué, un Antium, y se te pasará. Y es verdad que saber cuándo pedir ayuda pues es fundamental, pero no siempre se sabe. Totalmente, o sea, saber cuándo pedir ayuda y tener esa red de profesionales, ¿no? Y luego, yo creo que esos primeros días posparto, claro, es que podemos diferenciar el posparto súper inmediato de meses posparto, pero bueno. ¿Cuántos tiempo se considera posparto? Mira, a mí me dijo una vez esto una matrona y se me ha quedado para siempre, o sea, el posparto es para siempre. Para siempre. O sea, pero es que es verdad. Creo que toda la vida voy a ser, o sea, ¿no? Toda la vida va a ser un posparto porque ya no... No, yo cuando te hablo de la falta de sueño te hablo en general de esos primeros años de maternidad, o sea, vale, no vamos a llamarlo quizá posparto, que podría ser eterno, sino... Es esa etapa de los niños en la que todavía siguen siendo muy dependientes de ti y van a hipotecar tu descanso, y no te voy a hablar de las preocupaciones porque esas sí que ya van a ser para siempre, esas sí que son ya. Pero el cómo convivir, o sea, es decir, cómo gestionar ese ambiente hormonal del que nos despreocupamos, porque es lo que digo siempre, ¿no? Tú no duermes y la preocupación normal de la madre es estoy cansada, ¿no? Es que de qué manera está afectando esa falta de sueño a todo tu bienestar, no solo a tu sensación de cansancio, a tu ánimo, a tu predisposición, a tu apetito, a tu relación con los demás, a tu apetito, a tu forma de elegir lo que comes, a tu paciencia, a todo. A tu autoestima, ¿no? También. Total. Autoestima. Es que a tu pregunta, como que aparte de que efectivamente toda la vida, pero durante hasta el primer año es lo que se dice que tu cuerpo vuelve a como de alguna manera a recomponer todos los tejidos. Un año, tiempo. Fíjate, hay embarazos que ocurren en menos del año, sí, ¿no? Pero realmente el primer año es un mínimo de espacio que tu cuerpo necesita para que todo vuelva un poco a su sitio y que las paredes de los rectos abdominales vuelvan y tal. Y hormonalmente. Y hormonalmente, claro, te que estabilices tus ciclos vuelvan, que si has dado el pecho en función de... Bueno, que todo vuelva un poco como a esa calma, ¿no? Habrá mujeres que más, otras que menos, en función del tipo de parto también. Pero más o menos es ese primer año. Entonces, efectivamente, yo creo que las cosas que más determinan un posparto es la falta de descanso,
que afecta a toda una cascada hormonal. La gente dice, no, es que las hormonas del posparto te ayudan a sobrellevarlo todo. Bueno, sí y no. O sea, Estás sobreviviendo. la oxitocina, genial, es un chutazo que hace que estés enamoradísimo de tu bebé, pero, o sea, no. También necesitas que te echen un cable a veces por la noche, que cojan al bebé si no se puede dormir, ¿no? O sea, no todo es eso. Entonces, efectivamente, cuando hay faltas de sueño, ocurre una cascada de hitos, pero sobre todo para mí, de las cosas que más se alteran es las señales de hambre, saciedad. Por eso el posparto, que es un momento en el que es una lesión, literalmente. O sea, tu cuerpo ha tenido una lesión y te tienes que recuperar de la lesión. Entonces, cuando tenemos una lesión, no le das basura de comer al cuerpo. ¿Qué ocurre cuando tienes un mal descanso? Que las señales de hambre y saciedad, que tus ritmos biológicos y tus ciclos circadianos están totalmente dados la vuelta. Entonces tienes más antojos de carbohidrato porque no descansas, entonces tu cuerpo te pide energía de manera rápida, vas con picos de glucosa e insulina constantemente, a veces descuidamos la proteína cuando es fundamental para esa pérdida de masa muscular que ocurre en el parto. O sea, el parto, y esto está documentado con estudios, gasta y es mucho más, una actividad física mucho más intensa que una maratón. O sea, el parto es una... Eso se lo dije yo el otro día a mi marido, en plan, ¿no? Que sepas que me estoy preparando para una maratón. Y decía, ¿qué dices? Y digo, te lo digo. Literalmente, por eso es tan importante no dejar de entrenar desde el minuto uno. Y hablamos del parto, pero ¿qué consume una lactancia? Lo sabrás mejor que yo. Pero vamos, yo solo sé que yo he ido a una lactancia en confinamiento y de verdad comía lo que no está escrito y adelgacé lo que tampoco está escrito. Sí, es verdad que era una lactancia gemelar, pero vamos. Bueno, No, pero te consume. Yo lo desde mi persona, o sea, yo que estoy ahora dando el pecho tal, mi hándicap es que quiero recuperar mis kilos porque me quedo hecha un tal, porque chupada y mi marido dice, pero puedes dejar de comer. Digo, primero, tengo hambre, segundo, lo necesito, ¿no ves? Que estoy desapareciendo. Y encima no he dormido. Entonces, efectivamente, eso de tener, yo me acuerdo además, justo antes de dar a luz, ¿no? También tenemos mucho síndrome del nido, de tengo que cocinar mogollón, tal. Tiene sentido, es como, llega la guerra, entonces tengo que tener el congelador lleno. No, pero congelador lleno además con puchero, o sea, comida de puchero. Entonces, la proteína, por favor, es esencial porque va a hacer, primero, que tengamos la energía más estabilizada durante todo el día. Si tú no comes proteína, y nuestra alimentación la basamos en lo que, bueno, la pirámide la han cambiado, pero lo que la pirámide tradicional, ¿no? Cereales, por mucho que sean integrales, fruta, verdura, pasta, tal, va a darte energía de manera muy rápida, muy poco sostenida y al rato vas a tener hambre otra vez, ¿no? Entonces, importantísimas grasas de calidad, fuente de omega 3, aparte también por la lactancia, ¿no? Que en esos primeros días la principal nutriente que tiene nuestra leche materna es ese calostro y es grasa pura la leche de los primeros días. Perdón, se me ha ido otra vez. Y la proteína. Bueno, sí, la proteína, grasa, proteína y el carbohidrato, por supuesto, lo necesitamos como aporte energético, pero que no nos olvidemos de la proteína, que las mujeres tendemos a, ¿no? Un trocito de pollito, ¿no? O no, o sea, 3 huevos. ¿Qué comes tú? ¿Qué como yo? Un día ahora con la lactancia. En lactancia. Inspíranos. Pues, o sea, efectivamente la proteína no falta en ninguna de mis comidas. Le meto mucha caña también al carbohidrato porque entreno, doy lactancia y quiero recuperar mi masa muscular, pero nunca faltan los 3 macronutrientes en un plato, ¿no? Proteína, grasa, carbohidrato. Es verdad que por el estilo de alimentación que llevamos en casa tendemos a hacerlo bastante antiinflamatorio y no hay demasiado cereal, porque sí que tiene, cuando hablo de cereal me refiero a pues pastas, mucha legumbre, no porque tiene más antinutrientes, que son unas sustancias que tienen las plantas que obstaculizan la absorción de otros nutrientes. Entonces yo ahora lo que quiero es energía. Como bastante, pues quiero que todo lo que coma sea muy digestivo. Si me meto, lo absorbas bien. Claro, si me meto platos de fabada o de lentejas con arroz a mansalva, voy a acabar con una distensión abdominal brutal y no me va a dejar comer otras cosas interesantes, ¿no? Entonces siempre proteína de calidad, huevo, pescado, carne. A mí en esta etapa, cuando quieres meter bastante energía, me van muy bien los batidos.
Entonces, igual por las mañanas, que además estás con el niño, no sé qué, un buen batido con proteína en polvo, con cremita de arroz, con dátil, plátano congelado, ¡Qué con bueno! frutos secos. O sea, yo aquí, o sea, además me encanta la cocina y vas innovando también, voy, ¿no? Un voy poco. creando un poco. Y colágeno, súper importante, el colágeno. Caldo de Luego huesos. hablaremos de suple. Caldo de huesos. ¿Y el colágeno se puede tomar durante el embarazo? Sí, Sí. Vale. de hecho subimos Lo dosis, recomiendas. sí, Sí. un montón, porque piensa que es cuanto más estrés tienen nuestros tejidos, toda la piel se estira muchísimo, además perdemos muchísima también agua después del parto por la lactancia, entonces eso hace que nuestra piel también pierda también toda esa elasticidad. Súper importante, el colágeno. Pensad en una lesión. O sea, yo cuando hablaba del posparto en mi caso ahora, decía, me acabo de lesionar, ¿cómo recuperas una lesión? Claro. Colágeno a saco, magnesio, omega 3, proteína para reparar toda la estructura. Entonces, súper importante que no falte esto. Claro, y vosotros en B-Levels además ofrecéis todos estos productos que al final lo has hecho también con ese objetivo, Sí. ¿no? De cubrir las necesidades ya Exacto. no solo de mujeres, sino también de hombres, de niños incluso ahora tenéis. Exacto. Cuéntanos un poco qué es lo que más necesita la gente o qué es lo que mejor vendéis o qué O sea, recomiendas. nuestro bestseller por estrella es el magnesio, es el El triple triple, magnesio, que me ¿no? preguntabas por el tema de descanso, ¿qué podemos hacer? Pues efectivamente creo que lo peor que se le puede decir a una mamá en posparto es tienes que descansar. Sí, O es sea, que eso de verdad es es como para un mí es de los insulto. comentarios Sí, es más como un molestos insulto. del No, mundo. O duerme la siesta y... Duerme mientras el bebé duerme cuando el bebé duerma, Sí. o sea, genial. Es Y si verdad ya que- tienes otro, siempre es imposible. Claro, Es que- o sea, es verdad que en la medida en la que podamos permitirnos llevar ritmos de bebé, es decir, de niños, adaptar cenar a las 7, nuestros 7 y horarios media, es que levantarte pronto, o sea, como llevar sus horarios, porque a veces queremos, no, yo acuesto a los niños y me voy a ver una serie, pues genial, mañana vas a morir, ¿no? Sí, O sea, exacto. o esta noche, entonces, si podemos adaptar nuestra rutina y hacernos niños, tiene mucho sentido. A mí una de las cosas que también hago como tip que puede ser útil es que cuando nos levantamos por las noches a cambiar los pañales, no nos pongamos con luces blancas horrorosas. Hay unas luces pequeñitas, portátiles, rojas, que va a hacer que no inhibamos tanto la secreción de melatonina. Bueno, de con hecho lo es que cual- creo que las hay tipo baliza nocturna, ¿no? Sí, Ahora hay sí. balizas nocturnas en versión luz roja. Sí, ¿no? yo Para que tengo estemos varias todos en más casa. en casa. Claro, entonces lo ideal es que a partir de las 7, 8, o sea, que vayamos con los ritmos del sol. Claro. Si ahora el sol se va a las 8, pues que a las 8 ya no existan luces blancas en casa. Si eso en el A- móvil también lo puedes cambiar, ¿no? También Que lo yo puedes cambiar yo en lo el tengo móvil. cambiado. Entonces esto va a ayudar no solo, primero que a nivel de rutina familiar creo que es muy interesante, o sea, mi hijo sabe que a partir de X hora no hay una luz y que si hay una luz es roja, ¿no? Me costó un poco más que mi marido lo encajara, pero ya lo hemos conseguido y de hecho él ya lee, no se le ocurre leer con una luz blanca. Y ellos ya van, no les inhibimos esa secreción de melatonina, ya vamos entrando como una fase más calmada. Y si nos levantamos por la noche, lo mismo, pues si te lavas los dientes con la luz pequeñita roja y ya estás como en tu modo. Y luego, a nivel de apoyos extra, ¿qué podemos hacer? Pues efectivamente, no podemos ir contra el despertar, pero sí podemos tomarnos un triple magnesio que lleva 3 formas de magnesio que lo que van a hacer es trabajar tu sistema nervioso para que no es que te quedes dormido, porque no te va a generar que te quedes dormido, pero sí que te recuperes mejor, que tengas sensación más de descanso. Entonces, para eso existen formas de magnesio, bicicinato, treonato, tauronato, que son las nuestras, que ayudan a ese rendimiento, esa recuperación. Después, si no estás en lactancia, yo ahora que bueno, ya se me ha establecido muy bien la lactancia, sí que podemos empezar quizá a tomar algún adaptógeno. Por ejemplo, Bicalm lleva ashwagandha, lleva rodiola, lleva determinadas plantitas que funcionan modulando el sistema nervioso. Entonces, lo que hace, cómo trabaja o cómo funciona el adaptógeno es que se adapta a nuestro sistema nervioso. Es decir, personas que vayamos muy revolucionadas, te baja un poco. Si estás muy abajo, te sube. Ah, o sea, sí, qué se fuerte. adapta, son muy moduladoras del sistema nervioso. Entonces, a mí ese combo me encanta. Por la mañana Bicalm y por la tarde, 2 horitas antes de la cena, el magnesio ayuda un montón. Y eso sería un poco como alguna herramienta buena para el descanso. Vale, y otra cosa, para no abandonarlo del descanso, que como Sí. verás soy una inquieta del descanso. Sí.
Has dormido, has pasado mala noche, o sea, no has dormido, perdona, has pasado mala noche, una noche horrible. Te levantas por la mañana, luz del sol, ¿verdad? O sea, es decir, esto Directa. es, salgo a la calle. Directo. Un paseo. No me quedo en la cueva en ningún No me caso. quedo en la cueva y ni se me ocurre, o sea, y por favor, no la pantalla, lo primero, ¿no? El móvil, el tal, o sea... Es que yo el despertador, claro, lo tengo en el móvil. Pero existen despertadores, o sea... Sí, pero me compré uno y me dio tal susto que lo tiré a la Bueno, basura. he comprado 7 en casa hasta que hemos dado con uno, luego te lo paso, porque existen despertadores que... Los que emulan la luz del sol, o sí. bueno, que emulan la luz o que no tienen una luz gigantesca y que tienen un tono, Un tono. un poco agradable, sí. porque es que si no, tiene luz de... o sea, suena al agua. Bueno, Ah, pues bueno, no me es sirve. el pajarito del iPhone, pero te ayuda, ¿no? Entonces, lo primero, luz del sol, porque eso es lo que va a hacer que todo nuestro eje endocrino hormonal diga, vale, ok, hay luz, ¿no? Tengo que activar activarlo, todo. claro. Entonces, cuando dicen, oye, ¿cómo me preparo para un buen descanso? Desde que te levantas, porque ya en la mañana estás secretando la melatonina que vas a necesitar luego, ¿no? Vale. Entonces, lo primero, irnos afuera, si no puedes, no tienes una terraza tal, a ver la Abre la ventana, ventana, o sea, que claro. es que Asómate. todos podemos hacer esto. Si tenemos algún espacio verde, maravilla para pisar, o sea, salir descalzos, y si podemos salir con poca ropa, aunque sea invierno, 0 grados, me da igual, frío, porque esto es lo que va a hacer que nos activemos un montón, por eso una ducha fría, pero que tengamos un poco el tono de decir, ¿a cuántos grados? Pues que se te ponga la piel de gallina, porque cada uno va a ser Claro. uno. Pero el frío va a hacer que también toda la parte metabólica se vaya poniendo en su sitio. Entonces, vale, no he dormido, no he tal, pero me ha dado la luz del sol, me da un paseo, si estás en posparto te das un paseo con tu bebé y ya está. Y luego tranquilidad, ¿no? Tampoco exigirte estar aquí, pues no, pues hoy estoy más cansada, ¿no? Que también lo que decíamos antes, ¿cuánta exigencia nos ponemos a estar como tengo que estar, ¿no? Pues hoy igual tengo una comida, bueno, pues estoy tranquila, soy perfil bajo hoy, o sea, no me pidas que te haga el podcast ahora, ¿no? Claro. Pero eso son pequeñas cosas, además herramientas gratis. Digo, exponerte Al al alcance de sol todo es el mundo, gratis. sí. Aparte sintetizas vitamina D, que todos la tenemos baja, o sea, es que hay Vamos, yo herramientas... estos días... Claro, en todo cuanto el rato. puedo. Pero ahora hace sol, pero Sí. hace 3 semanas Era a mí imposible. mis vecinos, o sea, me han llegado a decir, esta tía está loca, porque salgo o me pongo a hacer un poco de Es movilidad. verdad, no había sol, pero literal aquí- en tirantes a 0 grados. Para absorberlo todo. Bueno, ¿no? Y que al final al cuerpo se adapta a todo. Claro, o sea, ya. dices, pues es que pues no me siento con tanto frío ya, ¿sabes? Y luego, ¿cómo es tu primera comida? Porque ya vas a encadenar, si tú te levantas, ya no te digo si ni has salido, lo primero que haces es llevarte una galleta y un café a la boca, el café te va a acelerar más, te vas a pegar un pico de glucosa, luego te va a dar un bajón que flipas y vas a ir allí en todo el día. No vamos a comer la proteína, entonces también cómo cortamos ese ayuno, súper importante. Es que además vosotros en B-Levels, que justo me lo he hecho hoy, tenéis una herramienta, ¿no? Que la que puede ir cualquier persona, que también te mide un poco los niveles, ¿no? Porque me imagino que no todo el mundo tendrá las mismas necesidades. Total, O sea, el claro. magnesio le viene bien a todo el mundo, según has comentado, pero luego a lo mejor te puedes suplementar con otras cosas. Y me parece fundamental que la gente sepa cuáles son tus carencias. Además, no son las mismas en invierno que en verano, que embarazada, que no, o sea, ¿no? Y entonces no te puedes comparar en, pues mira, mi vecina está tomando esto que le está viniendo Total. Pero es que ahora hay fenomenal. un montón de cosas, entonces eso te quería preguntar, ¿cuándo suplementar? Porque yo me tomaría todo me parece No, pero estupendo, es que es verdad que además hay un tema de que hay muchas veces que la gente piensa que suplementarte es como, no sé, o sea, no quiero decir una como barbaridad, drogas, pero sí. como si fuese un horror de horrores. Y gente fervientemente convencida de, es que si tú comes bien y si tú haces todo bien, no necesitas ningún suplemento. Ya, ok, pero ¿quién come perfecto y quién está haciendo todo perfecto? Nadie. Y quién está exento de estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero al revés, luego hay gente que toma de todo y tampoco sé si lo necesita, entonces Claro. ahí donde está el Por eso es equilibrio. importante conocerte bien, ¿no? Conocer cuáles son Sí, tus... o sea, es verdad lo que dices, que mucha gente dice, no, la suplementación no sirve para nada, ¿no? Es verdad que si te vas a tomar una mala suplementación, o sea, un omega 3 de 20 euros no es lo ideal, ¿no? Porque o sea, ya te está hablando de la calidad y la pureza de ese aceite. Entonces, efectivamente, lo ideal, a mí me encantaría no haber tenido que crear B-Levels porque todos vivimos conectados con nuestros ritmos circadianos, porque comemos carne, proteína de animales criados bueno, sin consumo de cereal, de pasto, todo perfecto, no tenemos de estrés, no vivimos en una ciudad de 15 minutos, o sea, si todo es perfecto, efectivamente, la suplementación no la necesitamos. Ahora,
¿Quién vive así? No es la realidad. No es la realidad, nuestra alimentación no es perfecta, estamos afectados por nuestras emociones también, que regulan cómo comemos. Los niños lo mismo, es como los niños, ¿cómo van a necesitar un niño? Si está puro, ¿no? Digo, tu hijo no va a cumpleaños, no come X, le come pescado a diario. Un niño además que tiene requerimientos brutales porque está en pleno desarrollo, come perfecto. Creo que rara vez, vosotras que sois mamás todas, pues tu hijo se come desayuno, comida, cena, todo como idílico, ¿no? Entonces, creo que hoy en día sí es necesaria la suplementación y para mí como que haría dos bloques. Un fondo de armario que a todo el mundo le viene bien, sí o sí, y no necesito ver analíticas para corroborarlo. Magnesio, porque es un mineral que participa en más de 500 funciones del cuerpo y brutal. Ojo, magnesio para el sistema nervioso, porque hay muchas formas de magnesio. Esa es otra, claro. Y hay magnesios que lo que van a hacer es que te vayas al baño ahora mismo, ¿no? Vale. Para estreñimiento. Entonces, formas de magnesio orgánicas que vayan a hacer que atraviesen barrera hematoencefálica y toquen sistema nervioso, como las que tenemos en triple magnesio. Luego omega 3, porque hoy en día también es difícil que consumas pescado azul pequeñito, salvaje, o sea... Sí, que hay que ser realistas. Sí. Efectivamente, o sea, por practicidad creo que, vamos, y que nadie va a tener una sobredosis de omega 3, ni de broma, y a todo el mundo nos viene bien por ese aporte de omega 3 frente a una alimentación en la que prima mucho el omega 6, que tiene un perfil más inflamatorio. Entonces, omega 3, magnesio, y por cómo vivimos, que estamos mayoritariamente encerrados, vitamina D. O sea, si sales al sol todos los días, también en función de qué zona geográfica vivas, Claro. porque no vas a sintetizar la misma vitamina D si vives en Asturias que en Almería, pero bueno, no me voy a poner tan pija allí. A todo el mundo le vendría bien vitamina D en invierno y podríamos hacer descansos en verano. Ahora ya, si lo queremos hacer súper bien, lo ideal es hacerte mínimo, si no te pasa nada, un chequeo anual, que por eso hemos puesto el Health Check en B-Levels, porque queremos de alguna manera democratizar el hacerse analíticas, o sea, estamos acostumbrados a que yo no me reviso nada si no me duele algo o si, ¿sabes? Como no te esperes a apagar el fuego, a tener que apagar un fuego, hazte un previo, eso es como medicina preventiva, ¿no? Pues una vez al año hacer un chequeo general y ahí podemos ajustar más las necesidades concretas y luego ya me voy a poblaciones especiales, embarazo. Pues aquí voy a tener unos requerimientos X, pues igual añadiría más colágeno, añadiría X, ¿no? Pues un deportista, pues no es lo mismo la necesidad de colágeno, o una persona que entrena más, pues creatina, por ejemplo, súper interesante. A nivel cognitivo, una persona que está estudiando y tiene una oposición, creatina también súper interesante, omega 3. Es que la casuística luego es súper importante aterrizar y por eso estamos también los profesionales, porque nos van a ayudar a adaptar lo que necesita cada persona, ¿no? Y esto no te lo va a decir ChatGPT, o sea, porque no conoce el contexto Me emocional. encanta la aclaración. No, es que esto Sí, es además superimportante. podría ser yo. ¿Qué me tomo en posparto? Vale, Total. genial, pero no, o sea, se está quedando lo malo, o sea, lo bueno de la IA es que efectivamente toda la parte de descripción Del libro, fisiológica ¿no? Del libro. súper bien, o está acercándose, pero se deja lo más importante, que es Cada uno. cómo es el contexto de esa persona, Claro. cómo es su economía, Claro. cuántos hijos tiene, cómo está emocionalmente. Entonces, Es que volvemos a lo mismo, que también lo hablábamos del ciclo, al final la importancia es conocerse a uno mismo, exacto. ¿no? y sacar el mejor, o sea, las mayores herramientas para que nosotros, cada uno, cada mujer, cada persona, tanto con suplementación como conociendo su ciclo, pues saque su mejor versión. y ensayo-error, perdón, que Sí. ensayo-error, o sea, que eso que dices, no, ahora me lo tomo todo, ¿no? O sea, poco a poco. Como tú también, de repente. No tomo nada y ahora me lo tomo todo. Claro, de repente todo es bueno para todo y dices, oye, pues. Y claro. tampoco tienes sensibilidad de lo que te funciona. Claro, Entonces, no poco sabes a qué poco, te está funcionando. Escucha tu ensayo-error. cuerpo, no al vecino, escúchate a ti. Las bases lo más importante, o sea, antes de comprarte todo B-Levels, como comes, También voy yo, ¿no? gástatelo en comer carne de calidad, Claro. exponte al sol. Oye, no hemos hablado de entrenamiento, que para mí te mueves, o sea, te mueves, no, y no me vale, no voy al gimnasio, hago una extensión así mientras miro el móvil, eso no es moverse, Aparte de hacer una actividad física, caminas, te mueves, Claro.
O sea, vas a los sitios andando, aparcas el coche un poco antes. Es que hay cosas chorras Sí, que muy podemos básicas. hacer, el coger las bolsas Sube de la las compra. escaleras, ¿no? Claro. Bueno, sí, es que de hecho hoy en día se sabe que se puede ser sedentario entrenando todos los Totalmente. días. Que es que son Sí. conceptos Sí, diferentes. sí, ahora ya me pongo una esta de estimulación ahora están los chalecos que te estimulan. Sí, ya crees Entonces no, que eres, no me vamos, tengo que mover estás sentada con y estoy eso. entrenando. No. Sí, es que en el día a día ya de por sí te puedes mover un montón. Sí. Total. Pues nada, Rocío, muchísimas Muchísimas gracias por haber gracias. Se venido. nos ha de quedado verdad que lo corto. valoramos. Corto, no cortísimo. Sí, yo tengo Lo la valoramos sensación de un que, montón. no hemos hablado nada. De nada, de Una- nada. un podcast. Tendremos que muchos temas hacer que tocar. una parte 2. Sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Ha sido un Gracias. a placer. vosotras. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.